Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy queremos estudiar bien el versículo 4. Agio, dice, iba delante del arca, y es eso lo que te cuenta, que Agio iba delante del arca. Vamos a mirar entonces nuestro contexto histórico. Como siempre, este versículo continúa la escena del traslado que ya habíamos visto en el versículo 3 también, y que habíamos hablado y dicho que no estaba respondiendo a lo que la Torá pedía. Y carro y pajumía y etcétera, pero al estilo de los filisteos, es decir, dentro de la liturgia, dentro de el traslado que están haciendo del arca hacia Jerusalén, responde más bien a la praxis o la tradición, la transmisión que tenían los filisteos. Según el Antiguo Testamento y según las normas, según la Torá, dice que eran los levitas, y eran los levitas que tenían que llevar pura sangre, es decir, sobre los hombros tenían que llevar el arca de la alianza. Bueno, pero aquí tenemos la continuación. Vamos a ver en este versículo 4. David ha reunido a 30,000 hombres para esta ocasión solemne. 30,000 alrededor del arca, y van a comenzar a trasladar el arca de la alianza. Pero la forma de transporte sigue siempre, queridos amigos, sin obedecer las instrucciones divinas que nosotros ya tenemos anteriormente en la Torá. Upea entonces la autor sagrado Monbeuseaña de Coabe. David intenta llevar el arca. David entonces tiene esa intención, pero parece que David está queriendo renovar y hacer cosas que al final de cuentas no están respondiendo del todo a la Torá, ¿verdad? Sigue sin obedecer las instrucciones divinas. Y aquí aparece el Agio, ¿verdad? Agio, hijo de Abinadab, uno de los hijos de Abinadab, como el que camina delante del arca, lo cual parece noble, pero no es autorizado por Dios. Es decir, upeando ina la Torá, pero Agio jaoñemoía lleva tenón de guaja, emagatula o guataja, emagatula joaina, delante del arca, que es una cosa noble, nos dice el autor sagrado en una reflexión, la ñandeña mañana o ayer. Es algo bueno, pero los libros históricos pues insisten mucho en todo lo que significa el obedecer las normas del Señor, el obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Tenón de gua, como se dice aquí en este caso, es Agio, es el que está aquí al frente. La casa de Abinadab estaba en Givá, es decir, en la colina. Ya todo lo que es la colina, todo lo que es lo elevado, todo lo que es la montaña, este es el lugar donde Dios siempre se manifiesta.
hoy coja veñan de Yara, peña de ya me acuerdo. Pero coanga, como uña de dice, el hecho de que el arca va a bajar de Givá y va a ponerse en la llanura y va a comenzar a caminar para ir hacia Jerusalén, un Dios que desciende. Qué interesante, porque en Andeu y Purú, ¿verdad? Por eso aquí está la base de todo el cristianismo. El Dios que desciende, la encarnación. Peñan de Yara, hoy que veñan de Apuitepe, Guatajamuay, Señan en 10. Peñan de Yara ando Puetay, simplemente en el trono, en el cielo. Ya eso, peñan de esa ya es una terminología más bien griega. El uranos, el cielo. Cuando veñan de una forma mucho más pragmática, estamos diciendo la colina, el Gibeá, el Har, esto significa la montaña, son los lugares donde habita Dios. Pero con Añan de Yara, qué lindo, ¿verdad? Esta es la base esencial y fundamental para que nosotros podamos entender nuestra vida cristiana. Yahweh, llegana, llamo a camiseta. Yandella y Cabe, Yandera Pisá, pues TV, veis entonces mojar camiseta. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Yandella Yarañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. La vida es extraviarse de
vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Salidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar, cual mariposa. Cual mariposa. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Oceanía es el continente más pequeño del mundo y el que menos población tiene. En el cónclave de 2013 solo contaba con un cardenal elector, el australiano George Pell, que falleció en 2023. Ahora son 4 purpurados los que podrán ingresar en la Sixtina para elegir al nuevo papa. Provienen de 4 países distintos. De Australia viene el miembro más joven del colegio cardenalicio, con menos de 50 años. Es Mikola Bichok. Aunque es ucraniano, de la Iglesia Greco-Católica, su tarea pastoral la desarrolla en Melbourne. De Nueva Zelanda está el cardenal Dew. En 2024, después de presentar su renuncia al cumplir 75 años, salió una acusación de presunto abuso sexual que se remontaba a 1977. Tras una investigación de 10 meses, la policía cerró el caso y no se presentaron cargos contra él. Otro es el cardenal Mafi, de Tonga, un archipiélago periférico de Oceanía. Y por último, el de Papúa Nueva Guinea, John Ribat. El Papa Francisco lo creó cardenal en 2016. África llega al cónclave con 17 cardenales electores. Eran 18, pero uno de ellos, procedente de Kenia, no participará. De entre ellos destacan perfiles como el salesiano Cristóbal López Romero. El español fue nombrado por Francisco arzobispo de Rabat, en Marruecos. Allí desempeña su labor entre musulmanes y migrantes que intentan llegar a la frontera con Europa. Más al sur, en República Centroafricana, destaca el cardenal Zapalinga, un cardenal curtido en el diálogo interreligioso y en la atención a los más necesitados. El cardenal Surafiel de Etiopía sabe lo que es estar en la cárcel por ser cristiano. Es el segundo purpurado de su país en la historia y vive en una de las regiones azotadas por las mayores crisis humanitarias del mundo.
Fridolin Ambongo, de República Democrática de Congo, destacó por su gestión ante la polémica Fiducia Supplicans que permitía la bendición de parejas del mismo sexo. Como presidente del Simposio de las Conferencias Episcopales de África, señaló que no veía conveniente aplicar esa medida en su continente, pero antes de hacerlo informó al Papa, un gesto al que no estaba obligado, puesto que el propio documento dejaba en manos de cada obispo el aplicarlo o no. Por último, están los africanos de Curia, Peter Turkson, de Ghana, uno de los históricos, Robert Sara, que cumple 80 años en junio y sigue siendo elector, y por último, Protase Rugamba, de Tanzania. De tener 10 cardenales electores en 2013 a 24 en 2025, el número de purpurados asiáticos ha aumentado un 140% en tan solo 12 años y tiene sentido. Es el segundo continente donde más están creciendo los católicos. El Vaticano incluye dentro de Asia los cardenales de Oriente Medio. Por ejemplo, cuenta como asiático Dominique Mathieu, que ejerce su ministerio en Irán. De Asia también son 2 prefectos de dicasterios, el del clero el cardenal Lázaro de Corea del Sur y el del diálogo interreligioso Koba Kat de India, quien organizaba los viajes papales de Francisco. Hong Kong, la región administrativa especial de China, también tiene un purpurado, es Chou Shaoyan, que pertenece a la Compañía de Jesús, y de Japón proviene Tarcisio Kikuchi, a quien el Papa creó cardenal en el último consistorio. Pasando al sureste asiático, hay un cardenal en Birmania. Charles Bo es un firme defensor de las minorías religiosas y ha criticado la represión en su país por parte del gobierno militar. Otro cardenal que no lo ha tenido fácil en su país es Ranjit, de Sri Lanka. En los últimos años no ha parado de pedir justicia para las víctimas de los atentados que tuvieron lugar en la Pascua de 2019. Pero si hay un cardenal asiático en el que se han puesto las miradas, es en Luis Antonio Tagle, de Filipinas. No solo se ha hecho viral en las redes sociales, sino que ya fue un potencial papable en el cónclave de 2013. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 4 del capítulo 6, segundo libro de Samuel. Ahió iba delante del arca. Ve Ahió, ¿verdad? Ahió, que es el nombre que significa mi hermano es Yahvé. Mi hermano es Yahvé. Upea dice entonces Ahió, Ahió. Entonces, cuando está diciendo mi hermano es Yahvé, este nombre es muy significativo, ¿verdad? Hijo de Abinadab, uno de los hijos de Abinadab. Teológicamente, su función, lo que está explicando, no está legitimada por la ley. No está legitimada por la ley. Su función, entonces, de lo que Ahió está haciendo, queridos amigos, no está legitimada por la ley. Pero interesante la ley cuamina, porque algunas veces nosotros pensamos que solamente por ser innovadores, decimos nosotros, y hacemos cosas, pero totalmente diversas y diferentes de lo que Dios nos está pidiendo. Ñande innovativo, entonces hoy. Pero estamos yendo contra algunas leyes esenciales y fundamentales de la comunidad, de la convivencia de la comunidad. Y peor todavía, porque siempre entre
estas innovaciones que nosotros muchas veces queremos poner. Entonces nosotros ponemos intereses personales y particulares. Se mandó a una vez la roña que está en la Monseñor Ortindi de feliz memoria. Y él miraba y hacía algunas cosas y me decía, ella tendé la arella por ahí, ella tendé que la haya por ahí. Porque la andela de donde ñore y a llevar ella por ahí, otro, la ne comunidad, o pues tan era pues cueri, y no te sigue. La comunidad no camina contigo. Entonces estás caminando hacia un fracaso. Upeago la ñandella es una famoso cuatijaeño. La cuatijaeño va a chum, de aquí para allá. A la otra la manao, mega tuina. De cierta forma parece que es un abrir brechas, ¿verdad? De cierta manera. Pero algunas veces llega, queridos amigos, y es cierto. Dere honde ñore y apelan de comunidad ya dos obeiman en día, de ya reputareima. Y entonces comienza ya una dicotomía dice una separación. Dene acá en amor ella por ella, o sea, ahí vas a ver en güey para allí, lo que la comunidad no está acompañando y no nos está ayudando para caminar juntos. Dengore esa campo de humano, no camión me veo la ya transportar la ganado a llevar. Se llama de más emitano ya moitero yula tropa. Ha sinuelo. La nesinuelo veina vaca manso tera lo que sea lleva novillo pero inmanso a pesinuelo pea a esa ño tenon de a la tenon de guapiro. Si ese animal demo a la sinuelo a pum disparado donde llama la tropa no le puede seguir diga tú ojalá pues diga tú apenas ahí entonces la sinuelo apenas ahí alguien que abre brechas. La sinuelo entonces, becas tú. Lo que son los animales, ¿verdad? Bueno, ñandeco ya hoy, inteligente como hay la gente allá. Bueno, pesa mañana entre reojo y una vez sinuelo. Presa. Además, 2, 3, vaya mi inmanso, o alea, acuerda los tres, y pues un día. Acuerda, da ahí cada uno, saitea, maeja, oñemos sanambico enseguida. O disparamos y no. Pero acuérdate tenonde. Pégala tenonde guayna, pesa igual la ñandeña y cotea. Pues una vez a ver la ñande gente, fuera ñande político mía lleva, no, nosotros abrimos y hacemos brecha y vamos esto y aquello. No, la de comunidad, la de hoy, eres un boriajuno, yo veo y nada, de ore. Y claro que le dejaste todo a tu gente. Se llamando, la rojola. Pero Correa lleva a Jerusalén, mi Tierra Santa. Apenas está la gente allá. Ahora hay un grupo de 30, grupo de 40, donde ni hay nada. Ahora vender la sinuelo y se llama y tenía antena de banderita, ¿verdad? No sé que aunque sea opeamos va a ser por lo menos, porque cañiman de aunque sea uno de nada. Cañiman de. Pues la gente pues se va a Cuba o acá. Cosecha lleva un mañana, pues estaban embelesados, esas cosas nuevas por año. Pero hay que seguir, ¿verdad? Apenas las veían de avena. Iba delante del arca. Pero esto es sumamente simbólico, queridos amigos. El ir delante del arca. Por eso que decíamos, sí, está muy bien que ese se vaya adelante. Esto es sumamente simbólico, decimos. Pero ¿quién puede caminar? Ahí está. Baixaguala de moita jina pepe como sinuelo. Mala otra gente. ¿Quién es el que tiene esa capacidad y a quién se le puede otorgar, verdad? ¿Quién puede entonces caminar delante de la presencia del Señor? El texto sugiere una usurpación de función sagrada, queridos amigos. Usurpación. Quiere decir que ñandé entonces la ñañe mujeres en acutendo taishan. Pero estamos usurpando en realidad el poder. Estamos usurpando porque no somos capaces de dirigir y de llevar adelante. Ahora, la usurpación, vos me haces decir, no entero que te hago votarse, pero ya vamos muy bien, a la votaje que eres yo a voto, te a máquina mía, computarizada, pende utaje. Pues es interesante, aquí nosotros
ni año para poner la votación, para más la máquina, cuero mi computadora y cuera con ya puedo llevar. Oye, prima que me voy a llegar a Pama, nadie puede controlar. ¿Quién puede controlar? Si está controlando, diga tú muy bien, ni la llevó ni a Zapuca, más bien de. Lo que es el poder de la corrupción, queridos amigos, es impresionante. O vean con la gente, muchas veces la oñeza ni mamba. Pero por otra parte también, o falseas los números por una parte, o también una corrupción total, ¿verdad? En la manera, o también la misma gente que ya se deja estar, se deja llevar para aquí, entonces es bien importante. ¿Cuál es entonces la teología y qué es lo que nos está transmitiendo aquí? Atención con la usurpación de ese lugar tan importante, porque la tenondegua es importante tereína, sobre todo para lo que vendrá después del futuro. Yo puedo ganar, pero estoy ganando usurpando el poder. O peor de cota o pelea y consecuencia. Y hay consecuencia para la comunidad. Y gatunde en hablan de bolsillo, ven a point tereinde, hablan de grupo y ven a. Pero para la comunidad, ¿seguirán lo mismo o seguirá peor? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor, nuestra jornada en el día de hoy, en este 8 de mayo. Estamos ya en la tercera semana, tercer jueves del tiempo pascual. Oye, sábana lleva peñandereco bebe, ella peñande yajaina, secuela Cristi, seguimiento de Jesucristo, gente resucitada, comunidad resucitada. La palabra del Señor nos acompaña a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto.
Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu del Señor dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y comenzó por este texto de la Escritura. Le anunció la buena noticia de Jesús. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante. Al final se va a bautizar también. Felipe lo bautizará. Toda una historia y una narración, queridos amigos. Primero, el sentirnos llamados por Dios y somos verdaderos cristianos. Aquí justamente está alguien esperando que se le acompañe y que se le ayude a interpretar, a entender la palabra de Dios. Y justamente esto es lo que hace Felipe aquí, porque el Señor le toca el corazón, el Señor le dice lo que tiene que hacer, y así Felipe responde a esta voz del Espíritu, que le dice: acércate y camina junto al carro. Y es allí donde Felipe se acerca. Y aquí comienza a escuchar, es nuestra historia de salvación. Cada uno ya vereco, porandú. ¿Comprendes tu propia vida? Quiere decir esto, queridos amigos. ¿Comprendes tu historia de salvación? Un mianate coñandela ya pona lleva la tu hanguacha la ñande boya peñandera pisha que era lleva haña porando y rey kwai cojina moto palare guatajina. Rey kwai cojina ba eva peñande yara jirurende hamba e palare ya po ajina la guatao. Va a bailar mañana y nada moto para la rejoina. En síntesis, bailar usea, bailar hipotá, lleva en tu vida humana, tu vida de criatura, tu vida de regalo que has recibido del Señor. Y entonces en estos 80, 90, o no sé hasta cuántos años llegaremos a vivir, y andé con jay cuajina moto para la yaguatañina. Va a peñan de yara lo me ea cueñan de jamba isha pañan de yaguero guatá. Pe o me eva cueñan de. Pero la respuesta es tan clara y tan sincera. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Ahora muchas veces ya lleva ya de sociedades, ya de cultura, ya de política, hasta cuando ya cuaya, va a la ya poñina, porque está bien y más ya poñina. Pero pebe ya ponas años en duana ella. ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y ahí tenemos toda una gran responsabilidad como comunidad. No saben lo que hacen, y Jesús pe curusure. Esteban también, perdónales, porque en realidad cuando hay cuaina va para los yapó. Se yucarete y cuaina porque les estoy anunciando la verdad. Aupea la ñande entonces con angaña por anduana ya echana y coñan de política pues te lleva. Porque muchas veces miramos tantas cosas, aña por anduñan de hoy ya lleva, no saben lo que hacen. Entonces, ahí es donde tenemos que acercarnos, queridos hermanos, porque entonces le pidió a Felipe que subiera, se sentara junto a él y le explicara el pasaje del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. Llamemos a quienes nos pueden ayudar a abrir los ojos y a vivir de acuerdo al Evangelio del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad.
quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy el versículo 4, que es tan sencillo, ¿verdad? Agio iba delante del arca. Pea y seina, pea la tenón de gua. Pero ya estábamos diciendo que aquí hay una usurpación, ¿verdad? Porque no es lo legal. Según la Torah, peana e inebre. El autor sagrado quiere de una manera total y absoluta, quiere demostrarnos eso, quiere decirnos qué es lo esencial, si somos obedientes o no somos obedientes a la Torá, a la ley. Ya yesa cuaya yesa pea lleva landa ya pues nos ina peñandi yara y añandé. Estamos usurpando un poder que no nos corresponde, y claro que después las consecuencias serán negativas. Las consecuencias serán negativas. Pero esto nos llama a una verdadera conversión. Esto quiere decir que ñandeña, mañana peña petume, ya yesa cuaña mañana hendúa pego la ñande yara yara ñande. Una capacidad, entonces, esto es muy difícil, queridos amigos, porque esto significa madurez. Primero, madurez humana, como persona.
que sigue ñandé, nos falta mucha madurez, somos inmaduros. Y entonces por eso que después nos volvemos bandidos y hacemos cualquier cosa, de acuerdo a lo que nos interesa. Porque ñandé a ver, después de usurpar ese poder, después decimos, ya ve la mandada, ya ve con la poder, ya poder la ya posea. Entonces se dan cuenta, es una inmadurez total dentro del crecimiento humano. Da ya crecer humanamente, da ya entender. Entonces lo que significa una humanización que decimos nosotros continuamente. Humanización. Uno puede humanizarse solamente cuando tiene criterios y valores. Pero esa humanización, queridos amigos, porque estaba en la ñeña de la humanización, ando y cuasi, va a veñan de Yarabe. Entonces, acordate de mí, querido amigo, que hablas tanto de humanización, no vas a llegar a humanización jamás. Simplemente vas a mirar tus intereses. Ande upea veres, no está la humanización. Tus propios intereses, tus propios egoísmos. Los que han cambiado la sociedad, fíjense, todos estos santos, todo esto que se metieron verdaderamente a vivir una vida, pero desde abajo. Entonces, oye bajarse Dios de las alturas, el Shaddai, que baja y que se pone en la llanura, pero para caminar, encarnación. Este versículo 4 nos está diciendo y nos está queriendo hacer entender esto, que hay una usurpación de poder. Agio iba delante del arca, con el arca de Dios, el arca de Dios. Dios entonces, queridos amigos, en este texto subraya tres veces se subraya aquí la expresión el arca de Dios, destacando que no es un objeto, sino que es la manifestación de la presencia divina, manifestación de la presencia divina con el arca de la alianza. Tres veces a ver, opera con la hebreo, vela ya el famoso Shekinah. Shekinah es la manifestación, es la presencia de Dios. Pero ante esto nos está mostrando una tensión. O sea, no invayando yeya popaiterando yeya poponambainate Shekinah, ¿verdad? La fuerza de Dios que tiene que manifestarse, no puede manifestarse dentro de algo que no es completo. Te habla de una referencia cultural. Pero Abena y Polinive tienen referencia cultural porque estamos usurpando, queridos amigos, el poder. Entonces, la presencia divina mal comprendida. Presencia divina mal comprendida. Y ahí está entonces donde nosotros comenzamos a manipular. Están en las grandes manipuladores. O sea, le llamamos Shekinah, le llamamos a cualquier caos, a cualquier brujería, cualquier organización. Y aquí el Agio que va delante del arca, él como si fuese que está haciendo un acto heroico. La heroico, ¿verdad? Camina delante del arca, pero recordemos que esto implicaba liderar la presencia, es decir, el arca indica siempre liderazgo. El arca, la presencia, Dios, que lidera y que guía a su pueblo. Algo que solo el Señor mismo puede hacer. A veces venían de ya no debe. A veces la mandaba. Qué interesante, queridos amigos, incluso cuando uno mira, nosotros hasta ahora, ¿verdad? En las procesiones que hacemos, ¿verdad? Siempre alguien que lidera, ¿verdad? La cruz, bueno, eso ponemos. Pero siempre, después cuando va la imagen o lo que sea caminando, los que acompañan, en esa procesión, se ponen detrás. El sacerdote, o el clero, como quieras, pero siempre el que lidera es el Señor. Y eso es el concepto teológico. A ver, pela oye que se añade. Malo huerajata, malo ñemoita pete non debe. En este caso, Agio, ¿verdad? Pero estábamos diciendo que con esto estaba usurpando lo esencial y lo fundamental. El que tiene que llevar adelante y tiene que llevar nuestra historia, o mejor dicho,
se recuerda hacer allí cuera, porque peñan de yara lo dañan de porque el arca significa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Yuta será becuere. Ya digo, ya hoy la secuela Cristi, seguimiento. Ya está vez becuere y ya está ahí. El buen pastor, utilizando el pastor, si uno se va en Israel y mira, el que se va adelante. Es interesante, ¿verdad? Y todo esto es elemento teológico simplemente para darnos a entender que en la vida de la comunidad es Dios el que siempre tiene que estar delante de su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya se disponía a cenar con su mujer cuando apareció en la puerta de la tienda un mensajero y le dijo que esa misma tarde, luego de matar a sus sirvientes, los sabeos se habían llevado sus bueyes y sus asnas. Antes de que terminara su mensaje, entró otro y le informó a Job que cayó fuego del cielo, abrazó a las ovejas, a sus pastores y hasta calcinó todo el pasto. En ese momento llegó uno más y le anunció que los caldeos robaron sus camellos y masacraron a quienes los conducían. Y para completar el cuadro, irrumpió un cuarto beduino con la triste noticia de que a causa de un terrible viento, el techo de la casa, en donde almorzaban sus 7 hijos, se derrumbó y ni siquiera los sirvientes se salvaron. Al escuchar todas estas desgracias, Job se levantó de la mesa y, transido de dolor, se rasgó las vestiduras, pero eso sí, de su boca no salió ninguna blasfemia. Por el contrario, con humildad se arrodilló y le dio gracias a Dios diciéndole: el Señor me lo había dado, el Señor me lo ha quitado, sea bendito el nombre del Señor. Pero su desdicha no terminó ahí, porque poco después le apareció sarna en la piel y, despreciado por su mujer, sus amigos y en la miseria, tuvo que irse a vivir en un albañal en las afueras del pueblo, y allí, rascándose con una teja, rumiaba su desventura en silencio. Este Job, un acaudalado patriarca que vivía en la región de Uz, en el oriente de Canaán, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero Satán, envidioso de su rectitud, le pidió permiso a Yahvé para probarlo, pues arguía que era muy fácil ser justo y fiel nadando en la abundancia y en la opulencia. Pero ¿sería él mismo en medio de la calamidad? El Señor lo autorizó con la condición de que no tocara su vida. Como en aquella época la pobreza y la enfermedad se entendían como castigos divinos, nadie se le arrimaba por temor a ser contagiado por el infortunio. Aún así, Job se mantenía aferrado a Dios y aceptaba su estado mansamente porque creía en la justicia divina. Al cabo de algún tiempo, 4 amigos de Job que vivían en otras comarcas supieron la noticia y lo visitaron para consolarlo, pero con sendos discursos Elifaz, Bildad y Zofar terminaron culpándolo de su situación, pues a juzgar por las circunstancias debía tener muchos pecados encubiertos para que Dios actuara así con él. El cuarto, Elihu, que era el más joven, por el contrario, afirmaba que lo que le ocurría no se debía a sus faltas cometidas, sino a la amorosa probidad del Padre que quería purificarlo aún más. En esas, Dios descendió y reprobó a Job por su falta de confianza en la misericordia divina, pues en su impotencia el patriarca se había quejado ante sus amigos porque se sentía abandonado por el Padre.
¿quién no? Luego de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, el Señor le reafirmó su amor, le restituyó la salud, le dobló su fortuna inicial, la cantidad de hijos, y murió a los 140 años, rodeado de su descendencia de 4 generaciones. Job, a pesar de sus lamentos, al sentirse desvalido, jamás puso en tela de juicio la voluntad de Dios. Siempre se plegó a sus designios y los aceptó con humildad y mansedumbre. Por eso hoy, 8 de mayo, día de su festividad, pidámosle al santo Job que nos dé la paciencia suficiente para afrontar con entereza todas las pruebas sin cuestionar al Padre. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo ya 6 de este libro de Samuel. Nosotros tenemos que mirar que hay falsas liturgias, ciertamente que dentro de una intención que tal vez es una intención verdadera, un deseo. O sea, no podemos también juzgar porque la intencionalidad, queridos amigos, es demasiado difícil de juzgar. Pero también nosotros decimos, y el Evangelio sobre todo nos habla, que la intencionalidad solamente nosotros después vamos a juzgar. ¿Cómo? Por los frutos. Ustedes conocerán la intencionalidad, por los frutos, las consecuencias de cuál fue entonces la intencionalidad. A pesar de que también ahí es un poco difícil, ¿verdad? No, algunas veces no podemos 100% también ante el fruto de las consecuencias mirar la intencionalidad en un 100%, pero por lo menos hoy se cañan de esa peado, se cañan de peando ya posee y pona. Sobre todo cuando nos damos cuenta, y nosotros nos damos cuenta muchísimo, ¿verdad? Nuestras políticas, ¿verdad? Que se van asumiendo. La intencionalidad que te presentan quiere decir que son mal intencionados directamente. Muchos de los políticos, etcétera, en los gobiernos. Porque se presentan, Ambrelo, como oveja pero vestido de lobo, o al revés, lobo vestido de oveja, al revés, oye, es acá. Son verdaderos lobos, pero que había sido se vistieron de ovejita. Entonces su intencionalidad, ¿qué puede esperar la intencionalidad? Porque el que está hablando es el que está por dentro. No, pirecue que una ovejita o humancita,
sino que es un lobo feroz que está queriendo devorar todo. Entonces, apenas Oyupía lleva, aquí está usurpando, porque entonces usurpó un elemento esencial y fundamental que no le correspondía. Agio, ¿verdad? Hijo de Abinadab, estaba usurpando. No le deja entonces la primacía y lo esencial y lo fundamental como signo y símbolo que el pueblo conoce, es entonces el arca de la alianza. Y así nosotros muchas veces también queremos confundir o confundimos a la gente, ¿verdad? Pero porque nuestra intencionalidad, ahí está, intención. Aquí, queridos amigos, podemos tener falsas liturgias, decíamos, pero también podemos tener verdaderas intenciones positivas. Tenemos que sacar del todo también las verdaderas intenciones. Pero después vamos a ver por los frutos. Vamos a ver cuáles son las consecuencias. Si verdaderamente se hizo o no se hizo lo que uno tenía como intencionalidad. Y entonces aquí, en este caso específico, nosotros estamos trasladando el arca de la alianza en un carro y bajo el liderazgo de alguien que no es levita, alguien que no es sacerdote, es un laico. Es la representación entonces de una liturgia deformada, porque según la Torá, y por lo tanto tiene buenas intenciones. Vamos a poner la centralidad del arca, ¿viste? Hay una buena intencionalidad aquí, pero no es conforme a lo que Dios está pidiendo. Sino que ñande decíamos ñañemo cuatija ñoin ñande ya ahora se veían de pecho y ya la pa cuanto anda ñando y al pueblo anda ñando y a la gente. Vox populi, entonces voluntas Dei, es decir, la voluntad de Dios es la voz del pueblo. Pero ñando por ahí ahí vea, porque ella y la en boborosa pucaelan del pueblo a cualquier inde. Porque el pueblo también grita y dice crucifíguelo y crucifíguelo, ¿entiendes? Y ahí vean al pueblo. Vamos a buscar eso. Me inicio elan de motores pues me y me vamos a buscar también. Pero ¿por qué? Y porque nosotros mismos entonces hemos dejado de lado esta posibilidad de un encuentro verdadero. No nos hemos encarnado con el pueblo, sino que lo hemos engañado o seguimos engañándole. Y eso es entonces algo muy negativo, muy negativo. Si nosotros hablamos de una construcción del reino de Dios, pero con las buenas intenciones, una intencionalidad verdadera. La historia, queridos amigos, nos muestra, tanto en la Biblia como en la continuación de la vida de la humanidad, la historia de la humanidad, vamos a decirlo así, que en este caso, Agio, que es el que se pone al frente del arca, él es parte del evento que terminará en la tragedia. Va a terminar en una gran tragedia. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.